Entonces, recapitulando, sincronización es el proceso a través del cual adaptamos nuestra expresión comunicacional y nuestra conducta también, porque, como habrán visto en el libro, conducta y expresión comunicacional se superponen. ¿Está bien? Hay muchos elementos que generamos o movimientos que generamos que son tanto conducta como expresión comunicacional. No coinciden exactamente, pero se parecen mucho. O sea que lo que decimos acá para nuestra expresión comunicacional también aplica para nuestra conducta. Entonces, sincronización es el proceso a través del cual adaptamos nuestra conducta y nuestra expresión comunicacional al entorno. ¿Para qué? Para hacerlo efectivo, para hacer nuestra comunicación y nuestra conducta efectiva. Porque si no adaptamos nuestras acciones al entorno, las acciones no avanzan, son rechazadas. Otro ejemplo podríamos decir que es, no sé, si van a apretar un tornillo. Recuerden el arsenal comunicativo, o sea, todas nuestras herramientas para comunicarnos. Imaginen que son como una caja de herramientas. Tengo una caja de herramientas, con todas las herramientas posibles o existentes. Pero yo tengo que ahora apretar un tornillo. Yo me puedo sentir muy genio, mecánico, especialista, yo manejo las herramientas, soy un genio, estudié, sé todo, no sé qué. Pero ¿quién me va a determinar qué herramienta tengo que usar? El tornillo. Bien, va entrando la idea, ¿se entiende? Esto es una idea que requiere humildad. O sea, el ser humano, o sea, un mecánico tal vez muy soberbio dice, no, yo voy a usar esta herramienta porque a mí me gusta esta herramienta y voy a apretar el tornillo con esta herramienta y no va. Lo rompe, o no entra, no gira, no funciona y se empaca y no funciona. Bueno, eso es lo que pasa con las personas que se comunican con el mundo como ellos quieren comunicarse. Lamentablemente no va, no funciona. Todo esto está muy impulsado por personas que dicen, pero yo tengo derecho a expresar lo que yo quiera. Sí, tenés derecho, pero no podés obligar a que funcione. Tenés derecho. Ahora, de ahí a que funcione, es lo mismo que en el ejemplo de recién. Yo tengo derecho a apretar ese tornillo con una pinza, a intentarlo. Tengo derecho. Ahora, no va a andar, se va a patinar. Porque para eso el tornillo tiene una ranura preparada para un destornillador, justo con ese tamaño. Si yo respeto todo eso, entonces el tornillo gira. O sea, la realidad se me ajusta, se me alinea. O sea, la realidad me obedece. Si yo me sintonizo con el entorno me obedece. Ahora, si yo no me sintonizo con el entorno me rechaza. Desde un tornillo, una canilla o una persona. Es exactamente igual. Ahora, por nuestra característica altamente inconsciente y egoísta, cuando nos comunicamos con otras personas, no priorizamos la característica de la otra persona. Si nos comunicamos con un tornillo, sí, porque lo entendimos eso. Pero si nos vamos a comunicar con una otra persona, no lo entendimos todavía eso. No entendimos que el proceso es análogo. Que si yo quiero llegar a la mente de otra persona, tengo que respetar cómo funciona esa mente, qué camino tiene, qué tipo de mensajes puede aceptar, qué tipo de mensajes no puede aceptar, qué tipo de comunicación le agrada, qué tipo de comunicación le desagrada, en qué momento le agrada, en qué momento le desagrada. O sea, todas las variables de la expresión comunicacional, si quiero que sea efectiva y que llegue a la otra persona, las tengo que definir en función de la otra persona, no en función mía. Ahora, ¿qué es lo que hace el común de la gente? No piensa en este proceso y simplemente genera acciones comunicacionales que son las que naturalmente le surgen. Y la probabilidad de que esas acciones comunicacionales se adapten al otro es casi cero, es muy baja, porque no fue analizada la otra persona, no hubo un intento de sintonía con la otra persona. Entonces, ¿por qué se va a sintonizar lo que yo diga? O cómo yo me comunique, ¿por qué se va a sintonizar con la otra persona si yo no hice un análisis previo de sus características, sus necesidades, su situación,
sus preferencias, su estilo cultural, sus creencias, y adapté toda mi expresión en base a eso que investigué. Si hago eso, obviamente que la comunicación va a ser bien recibida, pero normalmente no lo hacemos. Y por eso tenemos tantos conflictos y tantos malentendidos, o tantas veces intentamos comunicarnos con una persona y no obtenemos nada, o somos rechazados, o incomprendidos, o simplemente lo que quisimos lograr no se logró, o hacemos pedidos y la respuesta es no. Si ustedes hacen muchos pedidos y la respuesta siempre es no, es porque porque es muy probable que ustedes no se estén adaptando a las otras personas, y eso lo que genera es menor efectividad en la comunicación. Este principio se llama sincronización. Sincronización significa igualación de tiempos. Igualación de tiempos. O sea, literalmente significa eso. En realidad no es solo el tiempo lo que hay que igualar todo. Pero la palabra sincronización se utiliza en ondas. Cuando uno estudia sobre ondas, cuando dos ondas tienen la misma frecuencia, se dice que están sintonizadas o sincronizadas, que no son sinónimos, pero se refieren a lo mismo. Sintonizada significa que tienen el mismo tono, o sea, la misma frecuencia. Y sincronizada significa que tienen el mismo tiempo, o sea, el mismo periodo. Dos ondas, por ejemplo, que tienen la misma frecuencia serían esta y esta. ¿Se dan cuenta cómo se acompañan? Se acompañan. Ahora, si uno dice, esta es la frecuencia de la persona que está hablando, y yo vengo con esta frecuencia, no se acompañan. Vengo con una frecuencia mucho mayor que interfiere y que no puede ser captado por la otra. ¿Vieron cómo funciona la radio? Si ustedes tienen una radio portátil en la mano y la encienden, ¿qué música pasa? O sea, ¿qué música suena? ¿Cuál música suena? La música de la emisora que está sintonizada. ¿Está bien? O sea, pero ¿qué música llega a la radio? Por el aire. Las ondas de radio, todas las que se están emitiendo. Todas llegan. Todas las emisoras de radio de la ciudad o de las que tengan alcance hasta ese punto llegan a la radio. Ahora, yo prendo la radio y la radio interpreta una sola. Salud. Interpreta una sola, que es la que esté sintonizada en el dial, y a las demás las ignora. ¿Se entiende? Esto, llevado a la analogía con personas, esto es más o menos como si hay una persona que está escuchando a 10. Todas le hablan, pero le hablan en cualquier frecuencia. Le hablan de temas que no le interesan, o le hablan en un estilo verbal que no le interesa, o en un vocabulario que no le interesa, o en un idioma que no conoce, o con una comunicación no verbal desagradable, o con gestos desagradables, o con un tono de voz desagradable, o casi todos de esos 10, 9 le hablan en otra frecuencia.